¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Todo muy bien? Buen ¿Vos? día, ¿todo bien? Bien, acá, digamos, notando que el público se pone cada vez más exigente. El público se pone muy exigente y yo no te quiero decir, no te quiero contar los detalles que están pidiendo de ampliaciones sobre el tema que vamos a tratar hoy, porque se va extendiendo. Sobre la línea que vos tiraste, hubo un error de cálculo en la producción con una foto mal ubicada, y algunos confundieron el personaje. Después, cuando el personaje fue el correcto, empezaron a pedir charlas sobre otro tipo de acciones del personaje. Entonces dije, bueno, vamos a librarlo al azar en medio de la columna. Igual te digo, tenemos dos cuestiones pendientes. Una que ya la semana pasada nos vinieron corriendo porque nos pidieron, por favor, aquellos... listado para entender. Los libros para entender. Sí. ¿Cómo era? El conflicto en Siria. El conflicto en Siria, que vos habías planteado que ibas a hacer recomendaciones de algunos títulos que podían aprovechar para ir repasando. Hay una oyente creo que es, que se quedó ahí esperando para poder hurgar un poquitito en esa lectura. Y acá, bueno, he recibido algo que me parece que me corresponde a mí lanzar el comunicado, y es que tenemos un libro de Eduardo Sartelli que vamos a sortear entre los integrantes de la lista de la Sartelli por el Mango, 4094-7100. Quienes quieren participar de la lista de la Sartelli por el Mango van a tener derecho a participar por el libro de Eduardo Sartelli. Ahora te toca a vos. Perfecto. Con respecto a la primera cuestión, los libros sobre Siria, efectivamente incumplí mi promesa, una más. Así que bueno, como corresponde, el reclamo. Voy a hacerlo mañana. Hoy tengo un día complicado, pero voy a mandar la lista del listado. Adelanto uno que la vez pasada se me escapó, pero lo tenía medio en la cabeza, ya, de Montoya, La impunidad imperial. Ajá, bien. Montoya, La impunidad imperial, editada por Razones R&R. Es más, si no se ponen demasiado, digamos, exigentes para alguien que está acá, digamos, voluntariamente, me puedo llegar a mandar uno o dos para que los sortee con la... Buenísimo. Yo creo que quedó una cajita, así que ese va a ser parte del sorteo, que aparte es un libro emblemático, lo piden cada 2x3, lo están pidiendo. Entonces, como nosotros, viste, lo tenemos ahí en los anaqueles, dijimos, bueno, está bien, que sea del público, es muy fervoroso, te sigue en todas partes, algunos ya son férreos oyentes de la radio. Ese así que público no canta cosas raras. No se le ocurre cantar en las canchas. No, bueno, de fútbol no hablemos, por favor. Bueno, espera, porque saltó Julio y dijo, ¿qué pasa que en este bloque donde el conductor y el columnista se la pasaban haciendo 3 minutos hablando de Boca, ahora no hablan más de fútbol? Pero yo veo la tabla siempre del mismo lugar, no sé qué pasa. A ver, siempre cuando me preguntan algo así o me dicen algo así, yo empiezo con el abecedario. Viste que creo que empiezo con la A y después viene la B. Creo que es así. Bueno. Pasa que a partir de la B, de la B para abajo yo no conozco. Claro, nunca estuve en la B. No. Entonces pero dice eso, no importa. Este año somos campeones, es un año de transición. Sí. En un mal fútbol argentino, un equipo más o menos trata de acomodarse. Veremos cómo logra salir adelante. Espero yo que no se transforme el compañero Tevez, a quien todo el mundo vitupera por las redes porque se ha hecho muy macrista, como si el resto de los futbolistas fueran todos socialistas. No, obvio, son todos revolucionarios los otros. Claro, pasarela sobre todo. Que el muchacho Tevez no se ponga esa función estilo Messi de va a jugar conmigo el que yo quiera y le voy a imponer el director técnico al equipo, porque si no vamos a empezar un proceso desagradable. Esas cosas no funcionan bien. Claro. Me manda una foto de Napoleón, no sé qué tiene que ver Napoleón en todo esto. No termino de entender. Un muchacho Napoleón raro porque viene con una franja roja. No sé qué partido vio, no sé qué le pasó. Además, viste, festejan con nosotros, está bien.
Digo, perfecto. Del Potro le ganó a Federer, es una hazaña, está bien, ¿viste? Bueno. Digo, le ganó a Boca, es una hazaña, está bien. Pero bueno, alguna vez tiene que tocar, igual está tocando bastante seguido, pero bueno, qué sé yo, está bueno, se pusieron contentos, mirá, levantaron un poquitito. De vez en cuando que un tercio, un cuarto, un quinto de la Argentina, o sea, todo el resto, está bien. Está bien. Qué lindo, le mandamos un saludo a Julio, un grosso también que se prende en esta. Y dice acá, espera, epa, le tiró un dato sobre la 12, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con las trompetas de la cancha de Boca que no tocan el hit del verano? Y no lo sé, emperador, no lo sé. Se ve que no le deben haber pasado el pentagrama. Me parece no, deben estar chipeadas. Deben estar chipeadas, ¿viste? Cuando aparte, no se puede. es genial, porque te digo que veo en redes sociales, hay un sector que parece que la única manera de anteponerse a las acciones de Mauricio Macri es linkear el videíto de en qué otro lugar vieron cantar el hit del verano, o qué artista popular abrazando al pueblo tocó en una versión diferente el hit del verano. Yo la verdad que hay momentos donde digo, la verdad muchachos, están, pero vienen atrás, lejos, es imposible alcanzar. Y es una actitud muy patética. Patética que muestra, digamos, las limitaciones de mucha gente. Lo más triste de eso no es eso, que es bastante patético, porque además ni siquiera tiene esa audacia y ese sabor popular que suelen tener los cantitos de cancha, ¿no? Porque, digamos, tampoco es que se han roto la cabeza para elaborar un discurso, ¿no? No, bueno. Pero lo más triste de todo eso es que si esa es la oposición, tenemos Mauricio Parral, esa es la verdad. Sí. ¿El nivel de oposición? Creo que alguien me hizo escuchar, no sé si la hinchada de San Lorenzo, que es de las que mejor poesía tienen en la cancha, definitivamente, había armado una letra mucho más interesante en cuanto a cantito de cancha se refiere, contrario a la figura de Macri, que además tiene una puja histórica, porque San Lorenzo quiere trasladar el nuevo gasómetro, y durante toda la gestión Macri esto le hicieron pito catalán. No sé qué va a ser la reta, porque en definitiva suele sonreír para los dos costados, pero hasta ahora no hay mucho avance en ese sentido. Pero hay cosas que son lógicas. Me parece muy bien que entonen los cantos pertinentes. Lo que me causa gracia es que algunos piensan que desde ahí se construye oposición. Pero bueno, varios temas más. El tema del día hoy es Cristóbal. Lo que pasa es que la producción le pifió y subió una foto de Cristóbal Colón con un gorrito muy parecido con el que aparece Cristóbal López en una fiesta en la tapa de una revista de la farándula. Y bueno, por error, por el gorro de Cristóbal, le pifiaron en la cara. Igual algunos me dijeron, y ojo con esto, ¿no? Que no solamente se parecen en el gorro, también estamos hablando de dos conquistadores, ¿no? Algunos por haber conquistado América, y otros se quedaron fijados en Ingrid Grutke. Digamos que Cristóbal López, como conquistador, es bastante pobre, ¿no? El otro por lo menos descubrió un continente. Ejercitó el deporte nacional, que es el choreo. Sí. No mucho más que eso. El tema López, más allá de todas las cuestiones así de orden, si vos querés, anecdótico, este país tendría que prohibir la entrada a los López, a cómo va la cosa. Pero López tipifica un poco el estado de situación de la Argentina en general. ¿Quién es López? López es un empresario que ya era empresario, no se hizo empresario con Néstor. Sí. No es un empleado de banco transformado en testaferro como va, sino un empresario típico de la Argentina, es decir, un empresario cuya capacidad para producir es prácticamente nula, su capacidad para organizar trabajos productivos es prácticamente nula, su capacidad para innovar tecnológicamente, para desarrollar una empresa, para crear valor, como se suele decir por allí, es prácticamente nula, pero que sin embargo acumula fortunas incontables sobre la base de las relaciones políticas y la corrupción en relación al Estado.
En ese sentido, Cristóbal es el típico empresario argentino. Normalmente incluso desarrolla la misma parábola, es decir, asciende rápidamente con algún vínculo especial y luego entra en una crisis cuando ese vínculo se rompe porque desaparece el fulano, digamos. Podríamos remontarnos a Jorge Antonio y el peronismo, ¿no? Es decir, tiene un momento de auge que está llevado por su vinculación política, llega hasta bien arriba, en el caso de López, increíblemente arriba, por la funcionalidad que cumplía para el kirchnerismo, y después entra en una serie de turbulencias y crisis, algunas muy agudas. Toda la discusión acá es si López logrará sortear la crisis y reciclarse en otra cosa. Quiere decir otra cosa, quiere decir seguir siendo el mismo tipo de empresario, sino pero con un patrón distinto. López lo intentó negociar con el gobierno. Se dice que a través de Angelici. Ajá. Negociar, digamos, a cambio de poder de sus medios, un trato diferencial para el gobierno, como suelen hacer los dueños de medios, a cambio de impunidad. Y parece que la cosa no le salió bien. A partir de ahí, toda la discusión es, ¿logrará o no logrará saltar esta situación crítica? Si logra saltar esta situación crítica, se va a colocar como uno más de los grandes empresarios argentinos, es decir, un empresario que vive del aparato del Estado, carece de toda capacidad de innovación, pero es capaz de tener la flexibilidad política suficiente como para acomodarse al gobierno de turno. Algunos pueden hacerlo, otros no. ¿Podrá López? El fallo que acaba de sacar ahora la Cámara, lo que de alguna manera está diciendo es le damos un puente a López para que logre esta transición de empresario K a empresario M. Y de hecho Lilita salió a denunciar que hay una operación de ¿cómo se llama? De rescate de López, que ya empieza cuando lo echan a Abad de la FIP. Ponen a un personaje que también tiene las suyas, un buen pirata, que aparentemente tendría una política diferente para con los medios de Cristóbal. Macri ha salido a decir que está indignado con el fallo, pero el fallo está. Entonces, esto abre, por un lado, esta cuestión. ¿Podrá López transformarse en un empresario más de la Argentina? Es decir, después de un ascenso meteórico, sortear la crisis que significa perder la relación política que le permitió llegar hasta ahí y ubicarse como el resto de los empresarios argentinos, es decir, como uno más. Parece que Báez no lo va a conseguir. De López me queda mi duda, pero finalmente esto muestra lo que es la burguesía argentina. La burguesía argentina son los Cristóbal López. En la burguesía argentina no hay Bill Gates, no hay Steve Jobs, no hay ningún empresario de esos que uno dice, bueno, inventó algo. Estos no, estos son todos así. Los grandes empresarios argentinos son grandes parásitos, cuya única habilidad real es la capacidad para acomodarse al gobierno de turno. Estamos acá en un punto de cambio, es decir, en algún momento Macri va a empezar a recoger heridos del campo kirchnerista, o va a seguir con esta avanzada judicial. El problema con el que se encuentra, que ya se encontró en el pasado, con el tema de la prisión preventiva, es decir, que está también metida en el caso López, que ojo que con la doctrina del Usum van presos en prisión preventiva un montón de gente, incluso gente que ocupa, digamos, que forma parte de las filas del oficialismo. Entonces, la pregunta es, en relación a lo que hablábamos antes, si este caso en algún sentido no es una especie de bisagra, en la cual vemos a Macri que empieza por un lado y termina acomodándose por otro. Es decir, si no, vamos a ver ahora a un Macri más nestornauta que a la inicial promesa de venir a cambiar la política argentina. Me parece que el caso López está puesto ahí, y está puesto de una manera tan burda y tan elegante que me parece que la mancha mucho. Porque, digamos, bajo la conclusión que acaban de liberar a López, si
chorearse 8.000 millones de dólares, actualizado al día de hoy, 7.000 millones de dólares, no es un delito por el cual no tiene eso. Listo, yo no pago más impuestos. No es que vos sabés que yo decía al comienzo del programa, un poco porque, bueno, entre otras cosas, vos decís cuál va a ser la configuración a través de la cual se va a aceptar o no Mauricio Macri esta suerte de pasar por las aguas del Ganges, dejar de ser empresario kirchnerista para ser empresario M. Me parece que tuvo alguna definición, sobre todo de las implicancias del cambio de carátula, demasiado claras para ser Macri. Mirá lo que te digo. Y yo no sé si no hay como un sector que está forzando esta idea de decirle, Mauricio, dale la bienvenida, mirá que lo reconfiguramos en empresario M, y además diversificamos algunas de sus empresas que no las puede mantener en otros empresarios amigos y vamos para adelante, no nos peleemos con los empresarios nos miran mal porque están muy acostumbrados a estos manejos espurios con plata que es de todos nosotros. Entonces vos lo mandás al muere a y los demás van a decir, che, ojo que en cualquier momento el alacrán nos pica. Bueno, eso es lo que se está jugando y ahí es donde se juega el gobierno Macri. Paradójicamente, si acepta la lopecización, que vale el neologismo, del gobierno, es decir, vamos a rescatar a este tipo de gente, con lo cual efectivamente no vamos a enfrentar a la burguesía argentina desde un ángulo desarrollista productivo. Entonces, por un lado, Macri va a ganar mucha gobernabilidad. Por el otro lado, va a haber gobernabilidad porque buena parte de la burguesía va a respirar tranquila y buena parte de la burguesía va a sacar como conclusión, esto volvió a la normalidad. Se acaba el festival judicial, se acaba la progresión de ese festival hacia el campo empresario y acá estamos de vuelta. Por otro lado, si eso es así, es cierto, el gobierno de Macri gana gobernabilidad, las grandes empresas y los grandes nucleamientos, sobre todo ideológicos del empresariado argentino, van a darle un respiro, pero por otro lado se acaba la utopía Macri, porque la utopía Macri, al menos como se formulaba así formalmente, consistía precisamente en esto, en la posibilidad de reconvertir a la burguesía argentina en otra cosa, en un burgués productivo. Yo siempre dije, en esa no creo, la verdad que no veo que vaya a tener ni el carácter para eso, por eso hablábamos de la política de campeones la semana pasada, sí. Hablábamos de la necesidad de una intervención del Estado Mayor, de un Macri con otra perspectiva, que no tuviera solamente en la cabeza la competitividad sistémica, pero este fallo lo que viene a poner sobre la mesa es precisamente un cruce de calles, cruce de caminos. Si lo acepta y recupera a los López, el gobierno de Macri va a ser un gobierno más, con todas las dificultades que un gobierno más tiene en la Argentina. Pero al menos va a ser un gobierno que no va a recibir la hostilidad creciente de su propia clase. Sí. Si no acepta el caso López, es más, si progresa en esa situación, se va a ver obligado a enfrentarse con el conjunto de su clase, no en el sentido socialista, sino en el sentido de un burgués progresivo, de un burgués capaz de plantearle a su clase una salida que no sea la que inmediata y mezquinamente esa clase es capaz de tomar. Por eso digo, acá es donde se ve hasta qué punto la utopía Macri es una utopía real, el tipo la encarna y es capaz de sacar las conclusiones, o acá se ve como en realidad esa utopía era simplemente un discurso para la tribuna, y el ala angelici, o sea, el ala dialoguista, el ala que quiere rescatar a todo lo que se pueda rescatar, triunfa. Como ves, volvemos siempre a Boca, ¿viste? Sí, escuchame, digo, más allá de lo que se pueda percibir en el marco político, ¿no? Esta disputa que pueda haber puertas adentro, ¿no es tremendo que la justicia, después además de que la Corte Suprema había confirmado el proceso judicial que se encaraba contra Cristóbal López, que un estamento inferior a la Corte Suprema haya decidido cambiar la carátula de la causa
y parece que está todo bien, que vos podés manejar semejante desfalco y, bueno, dale que va. Digo, ¿no es tremendo como mensaje al resto de la población? Sí, eso está claro. También está claro que probablemente esto ahora sube a casación, y probablemente casación, que ya indicó, porque acá la diferencia está, hay una editorial de Morales Solá interesante que relata algunos pormenores de esto. Y acá lo interesante es que el problema es el cambio de carátula, por supuesto, no tanto la liberación, pero no es tanto la doctrina de Irusun en el punto de prisión preventiva, sino el tema del cambio de carátula, es decir, que lo van a juzgar por un crimen mucho menor, que se resuelve con una moratoria y no mucho más. El tema es que probablemente casación ordene que la carátula se ponga sobre la mesa. ¿En qué sentido? En el sentido original. O sea, la denuncia de esto lo hizo Elisa Carrió. Pasó por las manos de Ercolini quiso manejarla como una cuestión puramente impositiva. La Cámara le ordenó que pusiera todo esto en el sentido que decía Carrió, es decir, acá detrás del no pago de estos impuestos hay una trama de corrupción y hay una trama de intereses y hay una verdadera banda de ladrones que sistemáticamente se organizaron para realizar un atraco en gran estado, es decir, en gran escala. Es decir, acá lo que esto está metido en el medio de lo que sería una organización ilícita para delinquir, lo cual tiene consecuencias penales muy serias. Eso es lo que está detrás. Al limitar el alcance de la causa, lo que se está diciendo es eso no lo investigamos, eso no nos importa, fragmentamos este hecho, que hay un tipo que se quedó con 8 lucas, bueno, que le pondremos una serie de multas, tendrá alguna consecuencia penal menor, y tendrá que hacer un plan de pago, más o menos eso es lo que queda reducida la cosa. Casación sería lógico que insistiera sobre lo que ya dijo, no, esto es mucho más que eso. Y ahí probablemente vuelva sobre la mesa la discusión de si, siendo esto mucho más que un problema impositivo, no corresponde que esté López preso, precisamente porque el argumento de Wilson es suelto, puede alterar las condiciones de la investigación. No, bueno, a ver, el caso de la prisión, más allá de que pueda alterar y la doctrina Irurzun, es que le prohibieron deshacerse de las empresas y el tipo llamó al primer grupo y dijo, tomen, acá les vendo esto y acá les vendo esto, es decir, empezó a partir el negocio que implicaba las 170 empresas que tenían su poder. Sí, en este caso, más claro que en los otros casos, queda claro que dejarlo libre al tipo presupone que el tipo puede operar y modificar las condiciones de la situación de manera tal de entorpecer la causa y los resarcimientos posteriores, porque ya desestimó la orden de un juez, bueno. Es decir, el tipo está en rebeldía, con lo cual en este caso más que en otro todavía la cuestión de la libertad es más que discutible. Pero estamos hablando de un empresario que entre sus 170 empresas tenía el Banco Finansur, que si mal no recuerdo creo que se lo quedó el Galicia. O sea, estamos hablando de un tipo que manejaba un banco que ya lo transfirió, ya habilitaron para su transferencia. Estamos hablando de un empresario que tiene licitaciones con el gobierno, con que recién ahora está evaluando quitarle algunas licitaciones. Sí. Entonces digo, me parece que es todo tan burdo, tan patético, que realmente, y esto más allá de la discusión política, si Macri lo va a recibir con los brazos abiertos, o el ala Angelisi le dice quédate tranquilo que esto lo sacamos para adelante, y hay otros que dicen deshacete de esta MUA, más allá de eso, digo, la respuesta para la sociedad es tremendo. Digo, no hay nada más para discutir. No hay nada más para discutir. En una sociedad donde un 30% paga de manera brutal impuestos para sostener sobre todo esta mafia, yo ya ni me meto con los planes sociales, eso es una ridiculez al lado de esta mafia. Y que estos mafiosos vienen y de la noche a la mañana consiguen un cambio de carátula para que le digan no importa, pagar los impuestos y otra cosa, seguir choreando por lo tuyo, es una cosa conceptualmente de locos. Sí, eso está claro, pero por eso mismo Macri se ve obligado a salir a desmentirlo, o mejor dicho a decir vamos a dar marcha atrás con esto, etcétera, etcétera, pero también está la posibilidad de que esto sea una prenda de cambio, a saber, López es el último, es decir, si no lo salvamos a López, bueno, pero no entra ningún otro más, y ojo que hay unos cuantos en la lista, hay unos cuantos que están en situaciones parecidas, y si vos buceás un poco,
la cantidad enorme de empresarios que pueden caer en esta lista, yo te digo que abarca, si no a toda la burguesía argentina, una parte muy sustantiva. Con lo cual me parece que ahí está. Yo quería, digamos, entiendo tu indignación, que la mía y la de todo tipo que labura y paga, y paga compulsivamente, porque no hay que tener la oportunidad de decir, bueno, lo entrego o no lo entrego, te lo descuento en el chavo. Está el hecho de que me parece que en relación a lo que discutíamos la semana pasada, este es un punto de inflexión. Es decir, si López zafa, o si López es la prenda de cambio para que zafen otros, y bueno, esto es demasiado evidente, no lo podemos hacer, pero, bueno, López es el último. Quiere decir que el camino que toma Mauricio no es el camino del burgués audaz. Es el camino que hasta ahora mal o bien venía sosteniendo. Hay una gran audacia en el gradualismo. Mucha gente cree que el gradualismo es una muestra de cobardía e incapacidad de Macri para... Sobre todo sectores económicamente relacionados con la derecha que plantean esto de que, bueno, en realidad son timoratos, estos no saben lo que hacen. Claro, digamos, ha planteado hasta ahora una política muy audaz y por ahora controla el escenario político. Se ha cargado a todo el sindicalismo. ¿Vos te acordás de la marcha de Moyano? ¿A dónde fue Moyano a hacer su segunda marcha? Fue con Rodríguez San Luis. No, estaba clarísimo. Entonces hay un punto en el cual hasta ahora viene llevando una política relativamente audaz en relación al escenario político general. 2 años después, él es consciente de que efectivamente se acabó el tema de la herencia, ya lo dijo en el discurso, y que ahora jugamos nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vas a jugar? Y el problema no es económico, el problema es político. Todas las cosas que hay que hacer en este país dependen de una audacia política muy notable. Yo insisto, creo que aún con esa audacia política, la Argentina, bajo la forma burguesa, capitalista, no tiene solución, que la única clase viable en la Argentina es el socialismo. Pero la apuesta a Macri, la utopía Macri, está flotando, boyando entre 2 opciones. Se trata de un simple ordenador del desorden del cuarto del nene, o se trata de un verdadero arquitecto que reconstruye la casa. Y se limita a lograr que los trámites se puedan hacer por internet. Si se limita a lograr que haya más pasos bajo nivel y a mejorar cuestiones de orden urbanístico, digamos, limitado, bueno, efectivamente se trata del caso de el político que se dedica a ordenar el cuarto del nene. O sea, acá no cambia nada. Es más, dentro de un rato vuelve el nene y te deja el cuarto desordenado como antes o peor. O si se trata de un arquitecto. Y me parece que ahí está la cuestión. ¿Cómo se transformaría Macri en un arquitecto? Sobre todo para un Macri, ese es un problema. Lo primero que tendría que atacar, el primer problema es el último que le está atacando. Él empezó atacando por la clase obrera. Y en realidad la clave, incluso para una apuesta burguesa, es atacar a la propia burguesía. Macri tiene que destruir a la burguesía argentina y construirla de vuelta. Tiene que hacer algo así parecido a Corea sin guerra de Corea. Esa es una tarea descomunal. Tiene una posibilidad y tiene una posibilidad. Las consecuencias de este proceso de decadencia son tan grandes que hay una masa de la población argentina que sería capaz de soportar muchas cosas, de hecho ya lo está haciendo, para encaminarse en una solución de ese tipo, que yo creo, insisto, no me parece viable. Pero ahí, incluso un fracaso estrepitoso de Macri lo pondría en los libros de historia, no como en esos lugares donde viene la sucesión, ¿viste? Y estuvo este, y después viene el otro, y después el otro. No, lo pondría en un lugar histórico real. Probablemente como un gran fracaso, pero como un fracaso... O sea, lo pondrían en los libros de historia y diciendo, este quiso destruir a la burguesía y no pudo. Quiso construir una burguesía verdadera y no pudo con una burguesía poderosa y no pudo con la burguesía real. Sí. Vos fíjate que hay un punto de cual Frondizi también es rescatado por ese lado.
Y el de Frondizi fue un fracaso notable. Pero ¿por qué la historia lo rescata a Frondizi? La historia burguesa, por supuesto. Y porque de todos los políticos burgueses de Argentina fue el único que se le cayó media idea y lo intentó hacer. El resto es una sucesión de mediocres, populistas, demagogos, inútiles, cuando no ladrones. Hay en los últimos 50 años de historia argentina, ¿cuántos arquitectos tenés? Tenés uno solo, Frondizi. Si vos querés a Alfonsín, sí, al cual digamos no le dio ni para ser arquitecto de la política, pero por lo menos digamos destacó sobre el resto. Pero intentó. Claro, sí, el resto no. El resto se dejó llevar. El resto se dejó llevar. Y el resultado de dejarse llevar es que las fuerzas que te llevan son las que vienen llevando a la Argentina por este camino. Por lo tanto, te llevan por este camino y te van a transformar en un presidente del montón, que si tiene suerte termina el mandato. Eso no es lo que Macri dice haberse propuesto. Yo no sé si él es consciente que para lo que él se propuso necesita mucho más que un ejercicio de limpieza hogareña. Bien. Te advierto que hay parte de la lista que se reúne para discutir, entre otras cosas, una presentación que hiciste en Rosario, ¿sí? Que está cargada online y ahora se la voy a pasar a la lista, a 100 años de la Revolución Rusa. ¿Puede ser? ¿Estuviste en Rosario? Sí. ¿Estuviste en Rosario? Sí. Bueno, y eso parece que alguien tomó el audio y ya lo elevó a redes sociales. Acá me destacan algunas frases que por ahí pueden ser introductorias para aquellos que quieran escuchar. En la Argentina no hay indios ni campesinos. El mocase entra en el patio de mi casa. Esa me mató, esa es 100% sarteliana. El peronismo es el mayor cáncer de esta nación y Perón es el gran represor de la clase obrera. Con esto, la verdad, se hace tentador escucharla. Así que la voy a sumar. Sí, mira, si no son mías, me deberían serlo, ¿verdad? Pero sí, tengo algunas peores todavía. Sí, me imagino. Pero como solo eran 100 años de la Revolución Rusa, dijiste, baja un poquito un cambio, ¿no? Claro. Yo diría que los oyentes que se juntan para escuchar esas cosas se junten a con una asado y me inviten también. Claro, escúchame. Todo es exigencia. Hay uno que esta mañana, muy temprano, antes que arrancáramos, ya lo primero que hizo fue mandarme la foto en la que apareció hoy creo que fue Infobae, un recorrido sobre los referentes políticos rusos después de la victoria de Putin por el 70%, un hombre que tiene una gran aceptación en Rusia, y si a alguien se le ocurre no aceptarlo, no tiene futuro, pero digo, va conformando toda una estética, Vladimir. ¿Viste? Y está a punto de desbancar a Stalin. Yo creo que Putin es un ejemplo en el cual Macri debiera mirar, en línea con lo que dijimos. ¡Epa! Y porque efectivamente él está construyendo una burguesía a partir de la vieja burocracia soviética, sí. Y pretende construirla a escala de una segunda potencia mundial que en Rusia ya no es. Pero tiene esa perspectiva, al margen de todas las cuestiones de corrupción, de dictaduras, etcétera, que efectivamente van en ese camino. Luego fíjate que el tipo tiene una política internacional que no corresponde al tamaño de lo que es Rusia realmente. Y tiene una perspectiva política que va en línea con ordenar una sociedad que explotó después de la caída del muro y tratar de darle una salida en este sentido. Lo va consiguiendo, lo sé. Rusia no es los Estados Unidos. Y Putin tampoco es Frondizi, digamos. Pero es indudablemente un arquitecto. Y Mauricio debiera aprender de esas arquitecturas. Si es que realmente quiere pasar a los libros de historia. Yo creo que va a pasar como un gran fracaso. Incluso aunque lo intentara. Pero al menos va a pasar como un fracaso de los que vale la pena estudiar. Si se pliega a la tendencia, va a pasar como uno de esos fracasos que nadie nota, porque va a ser un éxito mediocre, digamos. Dice Carolina, escuché esa charla muy buena, lástima que al final nadie picó las provocaciones y me quedé con las ganas. Bueno, por ahí un día
hacemos el backstage de esa historia un ratito acá al aire, ¿te parece? Dale. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Abrazo, chicos. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Abrazo, chicos. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Abrazo, chicos. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Abrazo, chicos. Te mando un abrazo, Eduardo.